¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto esfuerzo le pongas a tu trabajo, estás corriendo en una rueda de hámster? Cumples horarios, entregas tareas, pero al final del mes solo ves un número fijo en tu cuenta, un número que parece una barrera. Te preguntas, ¿es esto todo? Quizás incluso sientes una punzada de frustración cuando ves que tus ideas brillantes no avanzan o que el mérito se diluye. Si te sientes identificado, no estás solo. Hoy no vamos a hablar de cómo conseguir un ascenso. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, una transformación mental. La historia de un joven que, con 16 años, sin contactos y en una ciudad nueva, decidió que jamás sería un empleado. Su nombre era John D. Rockefeller, y la mentalidad que forjó en su primer trabajo, no como empleado, sino como propietario, lo llevó a construir el imperio más grande de su era y a convertirse en el hombre más rico de la historia moderna. Hoy vamos a desglosar esa mentalidad. Te mostraré, paso a paso, cómo incluso en su primer trabajo de contable, Rockefeller no ejecutaba tareas, administraba un activo. Y lo más importante, te daré un plan práctico para que tú, desde tu posición actual, puedas adoptar esta forma de pensar y cambiarlo todo. Este no es un video más de biografías. Es un manual de operación para tu mente. ¿Listo para descubrir el secreto? Vamos. Para entender la potencia de la mentalidad de propietario, primero debemos diagnosticar la mentalidad de empleado. No se trata de un título, sino de una actitud interior. Se caracteriza por 3 creencias tóxicas. Intercambio de tiempo por dinero. Mi valor es el tiempo que ocupo en una silla. Entro a las 9, salgo a las 6, fin de la historia. El límite del sueldo fijo. Mi techo es mi salario o mi hora extra. Mi éxito financiero depende totalmente de la decisión de otra persona. Ejecutor, no estratega. Mi trabajo es hacer lo que me piden. Los problemas de la empresa son asuntos de los jefes. Ahora transportémonos a Cleveland, 1855. Un joven Rockefeller de 16 años llega a la ciudad. Su familia es pobre. Su padre, un vendedor ambulante de dudosa reputación. Necesita un trabajo, urgentemente. Pero aquí viene la primera lección monumental. Su búsqueda de empleo no fue desesperada. Fue una campaña estratégica. No se limitó a dejar currículums. Se afeitaba cada día, lustraba sus zapatos y con una lista de las empresas más solventes de la ciudad llamaba a sus puertas. Y no preguntaba por cualquier puesto. Decía, entiendo de contabilidad y me gustaría trabajar. La respuesta, día tras día, fue no. ¿Qué hizo? Al terminar la lista, volvió a empezar desde el principio. Durante 6 semanas, 6 días a la semana, bajo el calor de Cleveland, repitió este proceso. No estaba buscando un sueldo. Estaba invirtiendo su tiempo y energía en la adquisición de un activo clave, experiencia y posición en el mundo de los negocios. Finalmente, el 26 de septiembre de 1855, la firma Hewitt & Tuttle le dio su oportunidad como asistente de contabilidad. Rockefeller celebró esa fecha por el resto de su vida. La llamó Job Day, el día del trabajo. Y para él era más importante que su propio cumpleaños. ¿Por qué? Porque entendió algo. No había conseguido un puesto. Había ganado su pasaporte de entrada al mundo de los negocios, su campo de entrenamiento. Desde el minuto 1, se presentó a sí mismo no como un empleado, sino como un inversor que aportaba su capital más valioso, su mente y su disciplina. Pero la semilla de la mentalidad de propietario se plantó mucho antes. De niño, Rockefeller ahorró $50, una pequeña fortuna para la época, haciendo pequeños trabajos. Su madre, una mujer práctica, le dio un consejo que le cambiaría la vida. Préstaselos a un granjero vecino al 7% de interés anual. Cuando, un año después, el granjero le devolvió los $50 más 3.50 de interés, tuvo una epifanía. Él mismo lo recordó.
En aquel momento decidí que el dinero trabajase para mí y no yo para el dinero. Con 12 años, esta es la esencia de la mentalidad de propietario, crear sistemas y activos que generen valor por sí mismos. Y aquí es donde su primer trabajo se convierte en su laboratorio. Como contable, no solo apuntaba números, observaba todo. Un día, su jefe recibió un pago de un banco, un billete de $4,000. Para un chico de 16 años, era una cifra astronómica. Rockefeller confesó que, cuando su jefe salió, abrió la caja fuerte varias veces solo para mirar ese billete, fascinado. No era codicia por gastarlo, era fascinación por el potencial que representaba, era el símbolo tangible del éxito comercial que quería alcanzar. Rockefeller fue tan bueno en Hewitt and Tuttle que a los 3 años ya ganaba $600 anuales, una suma respetable. Pero aquí viene el momento crítico. Pidió un aumento de $200. Se lo negaron. La mentalidad de empleado hubiera dicho, es injusto, me quejaré, buscaré otro empleo similar. La mentalidad de propietario que él ya estaba cultivando dijo, si mi valor no es reconocido aquí, crearé mi propio lugar donde sí lo sea. No renunció de inmediato por rabia. Emprendió un plan estratégico de salida. Decisión clave. 1. Ahorrar para la autonomía. Ya tenía $800 ahorrados. Gracias. Ledger A. Necesitaba 1,000 más para fundar su propia firma. ¿A quién recurrió? A su padre, quien se los prestó al 10% de interés anual. Su propio padre lo trató como una inversión de riesgo. Rockefeller lo aceptó. No era un favor, era un préstamo comercial. Decisión clave 2. La sociedad como vehículo, no como meta. En 1858 fundó Clark & Rockefeller, una firma de corretaje de productos agrícolas. El primer año obtuvieron ganancias de $4,000, el segundo, 16,000. Pero Rockefeller notó algo. Su socio, Clark, estaba satisfecho. Él no. Él veía un potencial mucho mayor. Esta es otra marca del propietario. La ambición no se apaga con el primer éxito. Se enciende. Decisión clave 3. Enfocarse en el eslabón más débil y más caro. Al entrar en el negocio del petróleo, todos competían por refinar mejor. Rockefeller observó los números y vio que el mayor costo no era refinar, era transportar el petróleo. En lugar de aceptarlo como un gasto inevitable, lo vio como el problema más grande que, al resolverlo, le daría una ventaja insuperable. Negoció acuerdos secretos con los ferrocarriles para obtener rebajas a cambio de volumen constante. Luego, para no depender de ellos, impulsó la creación de oleoductos. No resolvía problemas operativos, rediseñaba las reglas del juego a su favor. La historia de Rockefeller no es solo inspiración, es un modelo replicable. No necesitas un barril de petróleo, necesitas cambiar tu perspectiva. Aquí está tu hoja de ruta en 4 pasos. Paso 1. Recluta tu mentalidad. Sé tu propio tirano. Rockefeller decía, prefiero ser mi propio tirano a que alguien más me tiranice. Esto significa autodisciplina extrema. Controla tu tiempo, tus emociones en el trabajo, tus distracciones. Lleva tu Ledger A personal y financiero. Eres el CEO de tu propia carrera. Paso 2. Cambia la pregunta. En lugar de ¿cuál es mi tarea?, pregúntate, si este negocio o este departamento fuera mío, ¿qué haría diferente para hacerlo más eficiente, rentable o valioso? Lleva las respuestas a tu jefe no como quejas, sino como propuestas de proyecto, de ejecutor a consultor interno. Paso 3. Encuentra y resuelve el problema invisible, como Rockefeller con el transporte. En tu área, ¿qué es lo que todos dan por sentado que siempre se ha hecho así y es ineficiente? Un proceso, un reporte, una forma de comunicación. Domina ese conocimiento y propón una solución. Te convertirás en indispensable. Paso 4. Construye tu fortaleza de efectivo, personal.
Rockefeller reinvertía casi todas las ganancias y mantenía una gigantesca reserva de efectivo que le permitía sobrevivir a las crisis y comprar oportunidades. Tu efectivo es tu conocimiento, tu red de contactos y tus ahorros financieros. Invierte en cursos, construye relaciones genuinas y ahorra un porcentaje de tu salario. Esta será tu libertad para decir no y tu combustible para decir sí a tu propio proyecto. John D. Rockefeller no nació rico, nació con una mentalidad que lo hizo imparable, una mentalidad que puedes elegir adoptar hoy mismo. No se trata de explotar a otros, se trata de asumir la responsabilidad total por tu valor en el mercado. Comienza hoy, con un cuaderno, con una pregunta diferente en tu próxima reunión, con la decisión de que, aunque tengas un jefe, nunca más tendrás la mentalidad de un empleado. La riqueza más grande no está en una cuenta bancaria, está en la libertad que genera una mente que piensa, decide y actúa como dueña de su propio destino. Tu primer imperio no es una empresa, es tu propia mentalidad. Construyámoslo. Artlist.io